es momento de dar la bienvenida al señor Francisco Ruiz Díaz, secretario ejecutivo del CENIF, con quien vamos a conversar justamente sobre la política de inclusión financiera en líneas generales, pero también en lo que hace a la reactivación económica y esto que hoy día esperamos también todos los paraguayos, que se genere esta dinámica económica para tratar de volver de cierta forma a la normalidad. Y finalmente también recuperar ese estímulo que todos esperan en distintos rubros. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por venir. Buenos días, Edgar. Bueno, un saludo a todos los televidentes. Quisiéramos interpretar cómo estamos hoy día en atención a las acciones encaradas por parte del gobierno y qué es lo que podemos interpretar a partir de esto, porque sabemos que hay también mucha expectativa en lo que hace a la recuperación y sin duda también esto la ciudadanía debe acompañar. Ok, sí, como vos sabés, venimos hablando de lo que es inclusión financiera, un tema muy relevante a los efectos de lograr la recuperación económica, en términos de lo que se viene haciendo, por lo menos en lo que se tienen los informes internacionales. Paraguay es uno de los países que están en una línea, en la senda correcta, vamos a decir, de las medidas que se han tomado y se ha logrado tener este relativo éxito en materia de contención de lo que es de lo que son los niveles de contagio. Digamos que es uno de los países, después vamos a ver unas láminas, uno de los países en América Latina que tiene estaría experimentando el menor impacto negativo en materia de crecimiento económico, así como en la recuperación sería relativamente un país beneficiado, vamos a decir, que ocurriría el año 2021. Pero las medidas en sí van por buen camino la inclusión financiera, que básicamente en los estudios internacionales se demuestra de que existe una correlación una correlación positiva entre nivel de inclusión financiera y crecimiento económico, así como una relación directa entre nivel de inclusión financiera, género. O sea, la inclusión financiera favorece la igualdad de género y también al mismo tiempo una igualdad en materia de distribución del ingreso, ¿verdad? Entonces es una herramienta muy potente a los efectos de la política económica y es un poco lo que podemos después ir revisando con los números. Y justamente tenemos estas placas en donde también vamos a ir revisando estos datos. No sé si podemos compartir con los televidentes, Sí. vamos a ir compartiendo la placa justamente en donde tenemos en detalle justamente estos datos. Sí, ahí, Edgar, en la primera lámina tenemos que en el año 2011 el nivel de inclusión financiera, o sea, la capacidad, el porcentaje de personas adultas que tenían acceso a productos financieros formales era de apenas el 22%. Esta cifra prácticamente se duplica en el 2017, una cosa espectacular y tiene que ver mucho con lo que hizo justamente, lo que vino haciendo el gobierno en materia, principalmente de lo que son, lo que hoy le llaman las medidas de protección social, en sí, las transferencias a las poblaciones vulnerables y todo ese tipo de cosas, y que se utilizó como medio principalmente algún mecanismo de inclusión financiera. Entonces podemos ver este gran salto que el país ha experimentado y lo mejor de todo, o sea, lo que tiene todavía por crecer, porque hay un 51% de la población hoy día que no goza los beneficios de la inclusión financiera. Ahora, decíamos que hay una relación muy positiva entre inclusión financiera y crecimiento económico. Mayor crecimiento económico, mayor inclusión financiera. Si queremos saber por qué se dio este gran salto, podemos ver la siguiente lámina, donde vamos a encontrar de que Paraguay prácticamente duplicó su tasa de crecimiento económico. Si tomamos el periodo de la era de la democracia hasta un año antes de las reformas económicas importantes que se implementaron a partir del 2003 y que llevaron a una modernización en determinados sectores de la administración pública, encontramos que el periodo previo, la tasa de crecimiento de la producción fue de apenas 2,1%, mientras que en el periodo, digamos, posterior a las reformas y a la consolidación de esas reformas, la tasa de crecimiento fue del 4,4% en promedio. O sea, la población en sí experimentó mejores condiciones de vida y esto llevó al mismo tiempo que puedan tener mejores opciones en materia de productos financieros y una mayor utilización de esos productos financieros. Por eso es que la inclusión financiera pegó ese gran salto entre el 2011 y el 2017. Ahora, esto es la inclusión financiera y es la relación que existe entre inclusión financiera y crecimiento económico. Me gustaría un poco entonces, si existe una relación entre inclusión financiera y crecimiento económico, me gustaría repasar el escenario actual
en materia de proyecciones que existen a nivel de crecimiento económico, que estaría en la siguiente lámina y nos indicaría básicamente cómo está Paraguay respecto al mundo y respecto a la región, ¿verdad? Habíamos dicho que Paraguay era uno de los países que iba a sufrir menor impacto como consecuencia de esta pandemia, y esto obviamente se refleja en el último informe de perspectiva global del Banco Mundial. Tenemos ahí que a nivel general, a nivel mundial, los países crecerían en un promedio, experimentarían una caída de menos 5,2% de su Producto Interno Bruto, de su producción total, ¿verdad? América Latina sufriría un impacto fuerte, tendría una caída equivalente al 7,2%, pero Paraguay sería el país con menor impacto dentro de la región. Después vamos a ver que Paraguay en toda la región es uno de los países mejor posicionados después de Panamá, ¿verdad? Entonces vemos que Paraguay va a caer, la producción en Paraguay caería este año, según las estimaciones del Banco Mundial, menos 2,8%, ¿verdad? Creo que por ahí estaría cercano, digamos, a un entorno del 3%, teniendo en cuenta que ya se trata a mitad de año y ya es posible ir recogiendo el efecto en sí de la pandemia. Cuanto más lejos uno está del futuro, menos capacidad predictiva tiene, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos la situación de Paraguay con respecto a los demás países de la región. Tenemos Perú, por ejemplo, es uno de los países cuya producción caería fuertemente, 12%. Los grandes países de América Latina van a experimentar una caída en el orden del 6 al 7%, por ejemplo, Colombia, Brasil, Argentina. Colombia estaría cercano al 6%, mientras que Brasil y Argentina estarían en niveles, digamos, por encima del 7%, la caída en su actividad económica. Paraguay es uno de los países, como habíamos dicho, mejor ubicado, tendría una caída en la producción de menos 2,8, pero digamos el país que más sobresale es Panamá, que tendría uno de los impactos, digamos, uno de los menores impactos en materia de caída de la producción. Podemos considerar entonces que el año 2020 es un año perdido desde ese punto de vista. Y habíamos dicho cuál puede ser el rol que puede jugar la inclusión financiera en todo este tema de la recuperación económica, porque después podemos ver el escenario de recuperación económica. Entonces tenemos también una lámina para mostrar cuáles son las proyecciones en materia de recuperación económica que pronostica justamente el Banco Mundial en su informe de junio de este año. Y acá tenemos dos secciones importantes de la lámina. Por un lado, vemos que a nivel mundial la recuperación estaría dado por un crecimiento cercano al 4%. América Latina en un orden de 2,8% y Paraguay se estima que se recuperaría digamos, de manera rápida y de una manera que lleve a la senda anterior del crecimiento en el orden del 4,2%. Ahora, tenemos acá una de las afirmaciones muy importantes. Este señor es Juan Ruiz, él es el director de investigación del BBVA, el economista jefe de la división de investigación. Y la pregunta es, ¿por qué Paraguay tendría el menor impacto entre los países de la región y por qué tendría una recuperación rápida? Entonces tiene un poco que ver con lo que él dice, ¿verdad? Él habla plantea un tema muy provocativo y habla sobre la falsa dicotomía entre la salud y la economía. ¿Qué significa eso? Significa que en todo este tiempo nosotros estuvimos diciendo que hay una competencia entre salud y economía. O priorizamos la salud o priorizamos la economía. Lo que él plantea es provocativo en el sentido que dice que está mal planteado eso. Lo que hay que decir es que en la medida que uno prioriza la salud, está invirtiendo en una recuperación de la economía. Entonces, él lo que dice, países que logren tener éxito en la contención o en el aplanamiento de la curva, entonces serán los países cuya recuperación económica van a ser más significativas, van a tener más impulso y su recuperación en sí sería rápida. Ahora, en cuanto a las medidas, que es lo que originalmente al inicio del programa preguntaste, justamente coincide con todos los expertos internacionales de que los programas de recuperación tienen que estar orientados hacia dos temas importantes. Por un lado, al impulso fiscal y monetario que los gobiernos puedan sacar de su caja de herramientas, y por el otro lado, las ganancias de productividad que puedan tener de las reformas que puedan conducir. Entonces, desde ese punto de vista, en el caso del plan de recuperación, se hablan de unas líneas muy interesantes. En primer lugar, fortalecer el sistema de protección social, y el sistema de protección social se puede fortalecer utilizando inclusión financiera.
por el hecho de que en este momento una manera eficiente de llegar a las familias es a través de los mecanismos de transferencia, mecanismos de pagos electrónicos y todo ese tipo de cosas. En segundo lugar, hablamos de las inversiones públicas, generación de empleos a través de la construcción de rutas, vivienda y todo ese tipo de cosas. Y en tercer lugar, algo que está muy vinculado también con la inclusión financiera tiene que ver con una profundización financiera en el sentido de dotar de recursos a determinados programas para que pueda promover la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, desde ese punto de vista, habíamos dicho que todos los expertos coinciden que estas son las líneas que deberían apuntar los gobiernos y creo que estamos en la senda correcta. Ahora, analizando esto y poniendo de vuelta en plano la delicada o en la delicada balanza, en lo que hace el equilibrio principalmente de lograr una buena salud económica y en lo que hace a los aspectos que hoy día se están encarando para poder atacar directamente a este sector que es tan vulnerable hoy y sabemos por la situación que tenemos. ¿Cómo llegamos a esto en atención a que, si bien decía, una cosa lleva a la otra? Si uno no tiene una buena salud, evidentemente no va a poder gozar de una buena salud económica en atención a la respuesta que esto pueda dar en los índices principalmente. Asimismo, Edgar, yo creo que uno de los mayores desafíos que tiene el Paraguay es la informalidad, ¿verdad? La OIT en este momento pronostica una caída del empleo a nivel mundial del 10% y dice que el impacto negativo más significativo va a ser en aquellos países cuyos niveles de informalidad sean más, digamos, más profundos, ¿verdad? Entonces, la pregunta que hace es, ¿cómo llegamos a sectores vulnerables cuando el nivel de informalidad es alto? Porque ¿qué significa informalidad? Informalidad significa que están escondidos. Entonces uno tiene que buscarle. Entonces, el desafío más relevante que tiene el país en este proceso de recuperación, y creo que esta pandemia justamente nos llevó a tener que ser conscientes sobre la necesidad de trabajar en la formalización. Yo creo que a partir de acá la lección aprendida es hay que trabajar duramente para poder llegar a un nivel de formalización, porque sin formalización no hay inclusión financiera, sin formalización no hay recaudación, sin formalización no hay financiamiento. ¿Cómo uno le va a financiar a una empresa no inscrita, a una empresa no formalizada, a una empresa sin balance? Es muy difícil. Entonces, esto genera un problema, la informalidad es un problema. ¿Cómo voy a implementar mecanismos de protección social si no le puedo encontrar a los beneficiarios? Entonces tengo que ir a ciegas y resulta que hice transferencia para una persona que no correspondía, tiene una casa de 3 pisos, 4 autos y la gente se queja, obviamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo trabajamos digamos, para reducir la informalidad? Incentivos. De cada 100 carpetas, 30 fueron rechazadas, decía el presidente del Banco Nacional de Fomento. Y esto nos permite entender también cómo estamos en lo que hace a la informalidad. En 45 días, 800 carpetas fueron rechazadas, lo que significa 800 empresas, Que no pudieron hacer. pymes, que finalmente también se traduce en dar mano de obra a muchas personas por presentar inconsistencias justamente de sus balances, para tener una idea de lo que hoy día significa también la informalidad de nuestro país, y en donde decimos, bueno, finalmente el no pagar un 10% de IVA termina multiplicándose en medio de esta situación en donde recurren a otros medios, como es el caso de la usura, que tiene un porcentaje mucho más alto en lo que hace a una reactivación económica, a un préstamo directamente, ¿no? Entonces, esto nos permite también visibilizar cómo estamos hoy en materia informal, ¿no? De Totalmente, informalidad. ¿verdad? Y de hecho siempre suelo decir de que inclusión financiera no puede existir si no hay formalización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la definición de inclusión financiera es que las personas, las familias tengan acceso a un producto del sistema financiero regulado. Entonces, ¿cómo vamos a promover inclusión financiera? Que es una herramienta muy poderosa para mejorar las condiciones de vida de las familias. Muchos piensan que la inclusión financiera es para que la gente tenga más dinero en los bancos. No, que la gente tenga alternativas. Nadie le va a poner una pistola para ir a contratar un préstamo, pero que si va a contratar un préstamo, lo hagan en las condiciones formales, donde las tasas de interés también controladas, el banco está supervisado y que digamos, el sistema de protección al consumidor se active cuando las personas son burladas en sus derechos. Entonces, por eso es importante la formalización. Tampoco puede existir un sistema de protección social si es que no le tenemos identificado a las personas. Por eso hay que avanzar y hay que trabajar. Es un proceso que le afectó a todos los países. O sea, no, digamos que Europa no se construyó de la noche a la mañana, Asia tampoco, ¿verdad?
básicamente tuvieron que atravesar también por estos procesos. Y lo que tenemos que tomar son las lecciones aprendidas en todo caso de estos países, teniendo en cuenta que las distancias deben ser salvadas, ¿verdad? No es lo mismo Holanda que Paraguay, ¿verdad? Hay que entender bien la cultura, la historia, la tradición de nuestro país, de nuestra gente para poder trabajar. Pero los incentivos son muy importantes para trabajar en el tema de la formalización. Muchísimas gracias por acompañarnos, Francisco. Nosotros sin dudas también vamos a estar siempre pendientes y expectantes de cómo avanza o cómo avanzan estos distintos temas en lo que hace la recuperación económica y principalmente a lo que hoy día apunta el equipo económico del gobierno, y sabemos también que esperemos tener pronto estos resultados para finalmente también dar a conocer a la ciudadanía. Muchas gracias por venir. Gracias, Edgar.